Yo te iba a dar el pie. Bueno, Vos ibas a arrancar hablando de las expectativas de inversor y tenías algo preparado como para hablar así. Quería hacer un poco de historia y explicar un poco el proceso histórico de ciertos planes económicos, ¿no? En la década del 50, un psiquiatra en Estados Unidos, investigando, porque antiguamente se aplicaban terapias de shock, a la gente le ponían un mordillo, le ataban una camilla y le daban shock eléctricos. Sí, por eso muchos psiquiatras que practicaban y teorizaban sobre el electroshock se los llamaban los electricistas. Hay que decir sobre quiénes. Se lo aplicaban a enfermos que se llamaban maníacos depresivos, que perdían el control de sus propias personas y podían ser inclusive agresivos para su propia persona. Sí, sí. Dale. A estos... un psiquiatra le da una vuelta más de tuerca a la... Mi mujer inoportunamente me llamó cuando estoy en la radio. El psiquiatra, un psiquiatra investigador en Estados Unidos le da una vuelta más de tuerca a esta investigación, para estas terapias, y de golpe la CIA le interesa un poco por lo que está haciendo, y la CIA más otros servicios de inteligencia empiezan a financiar investigaciones en este campo. Y era que el aislamiento sensorial de la persona generaba un shock en la persona que lo volvía vulnerable a la sugestión. Al ser vulnerable a la sugestión, era muy fácil de manipular el individuo. Se desarrolla toda esta investigación, pero paralelamente en Indochina, Francia estaba peleando una guerra colonial, tenía un ejército de por lo menos 200.000 efectivos, un ejército bastante importante, profesionales, bien entrenados. Que luego van a desarrollar las técnicas de represión en Argelia y que van a terminar viviendo acá, entre otras cosas, a formar la AAA. A eso quiero llegar. Estos profesionales veían que estaban perdiendo contra un ejército que era el Viet Minh, que eran menor cantidad de efectivos y menor armados, pero entonces... Pero deberían saber la lección de Napoleón, los militares franceses. Un ejército, cuando pelea por su propio destino, adquiere una fuerza que no tiene un ejército profesional más armado. Napoleón llegaba a la cima de los Alpes y arengaba a su ejército descalzo y semidesnudo y le decía: ahí abajo está la oligarquía del norte de Italia. Vayan ahí, quédense con su trigo para comer, vístanse su ropero, terminen con esos tipos. O sea, esa fuerza de pelear por su propio destino es lo que le permite al ejército vietnamita derrotar primero a Francia y después a los Estados Unidos, nada menos. Quiero desarrollar esa idea, cómo se enlaza con esta cuestión psiquiátrica. En un combate, el coronel Lasroix encuentra el libro rojo de Mao Zedong, lo lee, se lo aprende, lo relee, etc. Y Mao decía en ese libro que lo más importante para un ejército revolucionario es la retaguardia. Y la retaguardia es todo el pueblo. La retaguardia es todo el pueblo. Entonces, yo te lo corregiría. Sí. La retaguardia es el pueblo, la vanguardia es el pueblo y todo el ejército es el pueblo, porque el ejército de Mao tuvo la condición de juntarse con su pueblo, resolverse los problemas, y eso le dio una fuerza invencible. Con un pueblo campesino, en realidad. Exactamente, con el pueblo campesino. Y él larga dentro del ejército francés un debate. Lasroix era un paracaidista de la Legión extranjera, del regimiento de la Legión, era del regimiento de paracaidistas de la Legión extranjera francesa, Lasroix. Disculpame, sí. Recomiendo ver que se puede ver la batalla de Argel y se ve esos soldados entrando con paso marcial en la ciudad de Argel y la población colonial francesa recibiéndolos poco menos con flores. El coronel que avanza en primer plano es un teórico de la anti-insurrección
y después lo van a ver cómo desmenuza la formación interna del ejército anticolonial argelino y les dice cómo combatirlo. Bueno, a eso quería desarrollar. Este coronel Lassois genera un debate en el ejército francés, pierde el ejército francés la batalla de Indochina. Indochina se libra de Francia y después empiezan problemas internos, se van dividiendo Camboya, Laos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Tailandia, etc. En Francia, el coronel Trinquier, que es el oficial que vos decís en la película, ese oficial es Trinquier, el coronel Trinquier escribe un libro que se llama La Guerra Moderna. En este libro, La Guerra Moderna, el general Trinquier racionaliza, teoriza, modeliza, si se quiere, su observación y todas sus reflexiones de la guerra de Indochina. Estos paracaidistas forman un centro de entrenamiento donde empiezan a dar instrucción sobre ellos lo llamaban guerra revolucionaria, guerra subversiva, guerra desde abajo. Los primeros que van son los portugueses y los israelíes. Los portugueses lo aplican en la guerra de Angola, los israelíes... Angola, Mozambique, etcétera, etcétera. En Cabo Verde. Los israelíes lo aplican en Palestina. El ejército que más se interesa por todo esto que está pasando es el ejército argentino. Lo manda al entonces coronel López Ofranca a Francia. Él recibe el curso, pero él ya había empezado Argelia. Y ellos, ¿en qué consiste? ¿Cómo funciona esta guerra moderna? El ejército tiene que actuar como policía en un territorio urbano, por ejemplo, y reprimir a la población civil. Si una persona está pintando una pared en contra del gobierno, se la chupan, si no habla solo, le pasan máquina, y después que le pasaron máquina, siempre hay que voltear el muñeco, digamos, hay que eliminarlo. Lo aplicaron en Argel y lo aplicaron en Casbah, principalmente. Casbah era la región más puramente musulmana de Argelia. Sí. Después viaja López Ofranc, el entonces coronel López Ofranc, a Argelia. El zorro de Magdalena. El zorro de Magdalena, sí, ya sé. Viaja a Francia, a Argelia, y él toma cursos, calculo que teóricos prácticos. Él hasta se reía cuando le preguntaban sobre su experiencia en Argelia. Y le trae un montón de franceses a enseñar todo eso a la Argentina. Se arma un curso en la escuela de guerra y vienen de 14 países de todo el continente, entre ellos los Estados Unidos. A los yanquis, que ya la CIA estaba poniendo plata en estos nuevos métodos de tortura, a la CIA se les ocurre llevar a estos oficiales franceses al Fort Bragg, que es la escuela, es donde instruyen a los boinas verdes, y ahora también están los Delta Force, Fort Bragg. Los llevan ahí y los boinas verdes empiezan a tomar lecciones de los franceses. En Indochina estaba el capitán Oserans, que se hizo famoso, llega a general. Después en Fort Bragg también, en Argelia también estuvo ya el coronel Oserans, el comandante Oserans. A Fort Bragg viaja el coronel Oserans. Él iba siendo un tipo duro, porque hubo un ministro de defensa de Francia contemporáneo a este oficial del ejército, y él decía, se reía Oserans, y le preguntan, ¿no?, en una entrevista, ¿cuál es el papel de Oserans en todo esto? Y se reía y dice, Oserans no es un filósofo, es un ejecutor. Este era el tipo duro, tiene hasta aspecto de psicópata, murió hace... Lo más interesante de todos estos tipos es que la mayoría llegaron a los 90 y pico de años. No sé si alguno habrá superado los 100 años.
¿Quiénes, por ejemplo? Osarat, Trinquier, Lasroix, todos llegaron muy flacos, huesudos, cuello largo, eran muy derechos, caminaban, llegaron de muy buena salud, pasaron los 90 años. Me llamó mucha atención que con la vida que tuvieron, llegaron también a viejos. Señal que en parte de psicópatas tienen que ser, tienen alguna componente de negación de la realidad, no tuvieron conciencia. No tuvieron conciencia, sí. La realidad, todos estos tipos, está el general Mussy, había varios más, eran todos del regimiento de paracaidistas de la Legión Extranjera Francesa. Todos, creo que no había uno que no hubiera salido de ese regimiento. Todos se ganaron los galones en las tiras en el campo de batalla, todos ascendieron, todos hicieron carreras muy importantes en las Fuerzas Armadas. Cuando De Gaulle termina con la guerra de Argelia y le da la independencia, entre comillas, se rebela la Legión Extranjera e intentan asesinarlo, fueron ellos. Algunos tuvieron, después de Fort Bragg, Osaraz viene a Manaos, donde Brasil instala una base militar donde dan entrenamiento para todos los latinoamericanos. ¿De qué año estás hablando? Yo estoy hablando ya finales de los 60, principios de los 70. Había una dictadura militar en Brasil que duró 20 años. Entre ellos van los militares argentinos, los paraguayos, bolivianos, uruguayos, chilenos. Hubo un coronel argentino que tuvo la idea de hacer el Plan Cóndor. Tuvo la idea, la planteó, la habló. Y hubo un general chileno, el general Contreras, que era jefe de inteligencia, jefe de la DINA, que él diseñó y él tomó esa idea y la puso en funcionamiento, el Plan Cóndor, donde todos venían. Osaraz tenía la experiencia de Indochina, la experiencia de Argelia. Los estadounidenses toman la experiencia de Osaraz en Fort Bragg y la llevan a Vietnam, pero con una vuelta más de tuerca, porque venían aplicando este conocimiento científico de la psiquiatría sobre cómo inducir al shock a un ser humano. Lo dejo acá porque quiero terminar con otra pata, con la tercer pata de las terapias, entre comillas, de shock, y cómo esto influyó en los últimos 50 años de historia de la humanidad. Cómo esta teoría, este modelo de represión, más este conocimiento científico, psiquiátrico, de cómo inducir al shock a un ser humano, influyó y determinó la historia de los últimos 50 años. Bueno, después un corte musical, sí. ¿No? Te olvidaste de decir eso. Ya lo había anunciado antes. Bueno, se me pasó.